Ah, perdón. Sí, justo eso les iba a decir, que ya está lo de la práctica. Ya se puso a grabar, ya. Estuve pensándolo ahí mucho tiempo, ¿no? La opción era, acabamos la base de datos de estudiantes aquí, y ustedes tenían que buscar otra base así de, pues ahora quiero hacer una de películas, ahora quiero hacer una de mascotas, ¿no? O esa era una opción, o la otra era, pues ya vimos aquí básicamente todo el diseño del programa, ya vimos qué funciones tiene que tener, ya vimos qué módulos, qué prototipos tenemos que diseñar. Entonces básicamente ya tienen el diseño de este programa. Entonces lo que decidí fue, vamos a acabar de ver algunos módulos y algunas herramientas que necesitamos. Entonces básicamente la práctica 6 será que acabe en la base de datos de estudiantes. Entonces yo les voy a dar aquí, ya está aquí de hecho en la página, el esqueleto completo del programa. Ojo que dije esqueleto, no está terminado. Ya están definidas las funciones de agregar alumno, la de eliminar, acuérdense que se las dejé de punto extra. Ya está definida buscar alumno, que ya la habíamos hecho. Definí la de actualizar alumno, esa échenle un ojo. La de promedio, le agregué otro para mostrar a los alumnos, porque pues si no, no vemos qué se está haciendo. Y aquí les dejé la plantilla de las otras funciones que faltan, que es la de desplegar el menú, que es muy sencillo, nada más tienen que mandar a llamar a la función correspondiente, y las de leer y escribir datos, ¿vale? Entonces, ¿en qué va a consistir la práctica? Lo primero, y esto me estoy viendo barco, lean el código, exactamente todo el código que les acabo de mostrar, léanlo, vean qué recibe cada función, qué devuelve, qué significa cada prototipo, entiéndanlo, ¿sale? Así, dedíquense una tarde a leer ese código y entiendan qué está haciendo. Entonces, la primera actividad que vale 2 puntos, que básicamente se los estoy regalando, es que le pongan comentarios al código, que me digan, esta función hace exactamente esto, o va a servir para esto y recibe tal cosa, devuelve tal cosa, ¿no? Entonces, leer el código y asegurarse de que entiendan lo que hace. Si en algo no saben qué hace, pues me mandan un mensaje de yo no entiendo qué hace aquí, ¿no? Entonces les voy a preguntar, pues más o menos qué ves que recibe, ¿no? Y entonces ahí los voy orientando un poquito para que entiendan qué hace, ¿no? Ya que hayan hecho eso, que es lo más importante, no lo dejen de lado, van a completar las funciones. Número 1, tienen que completar la función de leer datos. Ahorita lo vamos a ver cómo leer archivos y escribir en archivos. Entonces lo que tienen que hacer es completar el cuerpo de esa función, que si se acuerdan era la que cargaba los datos de los alumnos en el programa. Eso es lo que tiene que hacer el función. Después, tienen que completar la función menú. Menú va a tener que llamar a 6 funciones. A agregar alumno, que ya la tenemos hecha. A buscar alumno, que ya la tenemos hecha. A actualizar alumno, que yo ya la completé, la tienen que entender. Si algo, ojo que solo les pase una plantilla. Entonces se tienen que asegurar que si agregan algo más, sigan funcionando estas funciones. Si por alguna razón dejan de funcionar o algo, pueden moverle esas funciones perfectamente, ¿no? No es que sean intocables, les pueden mover perfectamente. También van a tener que llamar a mostrar alumnos, que también ya la puse ahí. Si ustedes creen que necesita alguna modificación, la pueden hacer. También tiene que mandar llamar a promedio alumnos, que también ya está hecho. Entonces, todas las funciones que están aquí ya están implementadas, ¿sale? Nada más las tienen que entender y si por alguna razón algo falla, modificarlas. Y finalmente tienen que añadir una opción de salir, ¿no? Que es básicamente la que va a terminar la ejecución de la función menú, ¿sale? Entonces, lo importante de esta parte es que entiendan perfectamente y completen en el caso de que estén mal o que tengan por ahí algo que ustedes creen que no funciona, corregirlo, ¿vale? Entonces, tienen que asegurarse de que esto funciona correctamente, ¿vale? Y finalmente, nada más hay que definir la función escribir datos, que lo que va a hacer es, ¿se acuerdan que tenemos el arreglo de estudiantes? Lo va a guardar en un archivo. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, me estoy viendo barco con el ejercicio, pero va otra cosa barco. O sea, las voy a dejar hacer en equipos, ¿sale? Van a poder hacer equipos de hasta, no sé qué tan barco ser, de hasta 5 personas, ¿sale?
Entonces, ahí ustedes, si lo quieren hacer solos o solas, no hay ningún problema, también acepto equipos individuales, pero tampoco se trata de tenerlos aquí todo el fin de semestre sufriendo con la práctica, ¿sale? Entonces, otra vez, ejercicio 1, leer el código y comentar para que me digan qué hace cada función. Ejercicio 2, completar estas funciones para que garanticen que están funcionando correctamente. Y aquí les había dejado 2 puntos extra, ya las puse también en la práctica, que es completar el cuerpo de la función eliminar alumno. Si su programa no lo implementa o algo, no pasa nada. Con esto perfectamente suma 10 puntos, ¿no? Esto es un adicional, ¿sale? Y si se dan cuenta, no les estoy pidiendo el diseño, porque ese ya lo habíamos hecho entre todos. En alguna sesión les pedí que me lo mandaran. Entonces ya está el diseño, ya no me lo tienen que mandar. No les voy a pedir la tabla de tiempos, únicamente el programa, ¿sale? Entonces su misión es completar ese programa. Y como estoy siendo muy barco con los 2 ejercicios, con dejarlos hacer en equipo, pues entrega en una semana porque está muy, muy barco, ¿sale? ¿Dudas? Ninguna, profe, todo bien. Ok, perfecto. Creo que no. Ok, va. Entonces, para que no digan que los torturo y que no quiero ayudarlos a que pasen, ¿va? Entonces, vamos a seguir. Les voy a explicar ahorita nuevamente el esqueleto de cómo quedó la base de datos de alumnos, ¿no? Para que más o menos se orienten y vean qué es lo que tienen que completar. Y vamos a ver cómo cargar y guardar datos desde archivos de texto. Es algo muy, que a lo mejor y por ahí tienen trabas con leer algún símbolo, o que se pasaron de línea o algo por el estilo, pero en general es un proceso muy, muy sencillito, ¿sale? Entonces nada más déjenme abrir el programa, voy a hacer más grande para que se vea, ahí está. Entonces nos quedamos hasta la clase pasada diciendo que vamos a tener estudiantes, ¿no? Y la estructura que define a los estudiantes va a tener, o sea, cada estudiante que yo vaya a registrar va a tener una matrícula, un nombre, un apellido paterno, un apellido materno y una calificación, ¿sale? Entonces lo que yo quiero es guardar estudiantes que tengan estos elementos en una base de datos, que en este caso va a ser un archivo en la computadora. No va a ser una base de datos real, todo eso pues no lo vemos aquí, lo verán en otras materias. Y internamente yo en el programa lo tengo que administrar como un arreglo, porque si lo manejara como el archivo completamente, pues sí estaría medio difícil, ¿no? Entonces, estas son las funciones que contiene en este momento el programa. También traten de entender qué hacen los prototipos, ¿no? Por ejemplo, me posiciono en eliminar alumno. ¿Qué significa este parámetro? ¿Qué significa este otro? ¿No? Traten de entenderlos, ¿no? Entonces, voy a tener mi módulo de leer los datos. Aquí, si se dan cuenta, está recibiendo un parámetro. ¿De qué tipo es este parámetro? Es un apuntador de tipo carácter. Ok, ¿y eso, cómo le llamamos a eso? Cadena. Empieza con C, cadena, ¿no? Va a recibir una cadena. Entonces, tanto leer datos como escribir datos van a recibir cadenas. Esa cadena que representa el nombre del archivo donde lo quiero guardar y de donde quiero recuperar los datos. Ahorita les muestro un poquito más a detalle de eso, ¿va? Vamos a tener el menú que recibe el arreglo de estudiantes y el número de estudiantes que tengo registrados hasta el momento. Acuérdense que el número de estudiantes es importante irlo actualizando cuando agregamos y eso nos va a permitir saber dónde tengo que guardar al siguiente alumno. Tenemos el de eliminar alumno, que les digo es opcional, pero básicamente tiene que cambiarle el tamaño al arreglo y mover todos los elementos en una posición. Buscar al alumno, por supuesto, actualizar al alumno, mostrar a los alumnos. Esta opción no está en el diseño original, pero la añadí porque pues o sea, agregábamos, buscábamos y demás, pero nunca veíamos realmente qué había guardado. Entonces, para que lo podamos ver, definí esta función, que básicamente lo que hace es recorrer el arreglo e irnos imprimiendo cada alumno que encuentra. Después tenemos a la de promedio, que también ya la habíamos platicado. Va alumno por alumno sacando su calificación, después suma todo y lo divide, ¿no? Y ya nos da el promedio. Entonces el main, ¿qué es lo que hace? Me inicializa mi arreglo de estudiantes,
me inicializa el número de registros en 0, carga los datos con esta función, ¿no? A lo mejor aquí es importante que recuerden que va a inicializar este arreglo. Entonces esta función tiene que mandar a llamar agregar alumno. A todas las funciones les pueden añadir parámetros, les pueden hacer lo que quieran al código, pero yo les recomiendo que respeten la plantilla para que no se hagan bolas, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo a su libre decisión, ¿va? Entonces, voy a leer los datos. Este archivo que le estoy poniendo aquí como cadena es el que va a tener los datos de los alumnos, ¿no? Es decir, alumno 1, nombre tal, apellido tal, calificación tal, va a estar en la primera línea del archivo. En la segunda va a estar otro alumno, en la tercera otro, y así sucesivamente. Entonces, el archivo de leer datos lo que va a ir a hacer es ir a leer línea por línea ese archivo y los va a ir metiendo en el arreglo de estudiantes que estamos creando aquí. Después, ya que leyó todos esos estudiantes, me va a desplegar el menú. Entonces me va a decir, ¿qué quieres hacer con los estudiantes? No, pues quiero agregar a uno. Ah, ok. Mando a llamar, agrega alumnos. No, pues quiero buscar. Mando a agregar a buscar, ¿no? Entonces ahí, agregar, a llamar, perdón. Entonces ahí el menú es el que se va a encargar de conectar con todos los módulos importantes del programa, ¿sale? Y en cuanto yo le dé salir, la función termina, ¿no? O sea, ya no se ejecuta, se mantiene, se sale de la función, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora tengo que guardar los datos, y para eso le estoy pasando el archivo de donde se guardan otra vez, para que si actualicé, si borré, si cualquier cosa que yo le he hecho, si actualiza en alumno, por ejemplo, cualquier cosa que yo le haya hecho a los estudiantes, se guarde en este archivo, ¿sale? Y como les dije, siempre, siempre después de reservar memoria, hay que liberarla. Entonces aquí hay que ejecutar un free para que los estudiantes ya no estén ocupando el espacio que deberían, ¿va? Luego aquí tenemos la función agregar alumno. Esta la explicamos la clase pasada, entonces echen un ojo a la grabación si no se acuerdan. La de eliminar alumno también se las dejé como punto extra. También hablamos de eso en la grabación pasada, entonces echen un ojo también. Buscar alumno también. Y esta operación es nueva, que es la de actualizar alumno. Entonces, para actualizar el alumno, yo necesito que me digan qué alumno quiero actualizar. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle al usuario que me dé la matrícula del alumno, la guardo y busco a ese alumno, ¿no? Incluso podría mandar a llamar a la función aquí directamente, pero bueno. Mandamos a buscar al alumno, y en caso de que no lo encuentre, pues le decimos, pues no encontré ese alumno, no sé a quién quieres actualizar. En caso de que se lo encuentre, vamos a mandar a llamar a esta función auxiliar que me pasa al alumno que encontró. ¿Se acuerdan que busca alumno, me da el índice del alumno? Ah, pues entonces aquí yo ya lo tengo y ya puedo manipularlo. Pero si yo lo manipulo así tal cual, se va a pasar por valor. Yo necesito que toda la manipulación que me haga la función auxiliar la vea también esta función. Entonces, para que los cambios a ese estudiante se vean reflejados, lo tenemos que pasar como un apuntador a ese estudiante. Entonces, para actualizar el alumno, ¿qué hacemos? Pues le tenemos que preguntar al usuario sí o sí cuál de los campos quiere manipular: a la matrícula, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la calificación. Entonces, es como un submenú. Le preguntamos, le leemos su opción. Entonces, por ejemplo, si me escoge la opción 1, le pido que me dé la nueva matrícula. Y como estoy pasando por referencia a mi estudiante, acuérdense que tenemos dos formas de acceder a los campos: con un punto o con una flecha. Si es un punto, es porque tengo explícitamente ahí al estudiante o a la estructura. Y si es una flecha, es porque me pasaron o tengo una apuntadora a una estructura. En este caso, tengo una apuntadora a una estructura, entonces usamos la flecha, ¿vale? Y así con cada campo. Entonces, una vez que ya actualizó el campo, pues ya termina. Si me pone una opción incorrecta, pues le decimos, este alumno no se actualizó, me pediste algo que no tiene sentido, y listo, ¿va? La de promedio ya la habíamos explicado. Y luego tenemos a la de mostrar alumno, ¿no? Aquí me falta, no, aquí está, perdón. La de mostrar alumnos. Van a pasar todo el arreglo de estudiantes, el número de estudiantes, y vamos a recorrer justamente ese arreglo. Por cada alumno que encuentre, vamos a mandar a llamar esta función auxiliar
que básicamente me imprime a un estudiante. Entonces, ¿cómo imprimo a un estudiante? Pues muestro su matrícula, muestro su nombre, muestro sus apellidos y muestro su calificación, ¿vale? Y pues aquí están las 3 funciones que ustedes tienen que completar, que están ahí incompletas, pero que pues las tienen que llenar, ¿no? Aquí en menú tienen que mandar a llamar a las otras funciones y estas 2 son para la carga y escritura de datos, ¿sale? ¿Dudas? No, profesor. ¿No? Va, perfecto. ¿Qué pasó, Juan? Para agregar lo que son más estudiantes, vamos a hacer lo mismo, pero bueno, lo que tiene usted en el main, ¿no? ¿Vamos a agregar más alumnos de esa forma o va a ser diferente? No, la función agregar alumno es esta. O sea, ¿o te refieres al archivo? No, así como lo estamos manejando ahorita con... Así tal cual. Y ya después la función de escribir datos va a agarrar ese arreglo y lo va a meter en un archivo. Va, Ok, vale, sí, profe. sale. ¿Alguna otra duda? De todos modos, mañana podemos ver también dudas y demás. ¿Va? Ok. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para leer datos de un archivo? ¿Cómo le voy a hacer para escribir datos en un archivo? Bueno, vamos a ver un programa que tenemos aquí. Entonces, vamos a suponer que yo tengo datos de cuentas bancarias, ¿no? Digo, aquí no es una estructura ni nada, pero es lo mismo, ¿no? O sea, ustedes tendrían que recuperar estos campos de la estructura. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una cuenta bancaria, que es básicamente un número, tengo un nombre de cliente, que es básicamente una cadena de tamaño 30, y tengo mi saldo disponible, ¿no? Que es básicamente un dato de tipo double. Entonces, yo quiero registrar varias cuentas, varios nombres, varios saldos, y los quiero guardar en un archivo. Entonces, ¿cómo le hago para guardarlos en un archivo? Vamos a escribir aquí el tipo file, que es un tipo de dato especial para manejar archivos. Es un tipo de dato ya definido en la biblioteca estándar de entrada y salida. Y vamos a crear un apuntador a él, ¿vale? Un apuntador de tipo file. Entonces, tengo un apuntador a un archivo. Esta variable básicamente es la que nos va a ayudar a escribir o a leer en el archivo. Y entonces, cuando yo estoy abriendo un archivo, lo voy a poner aquí con comentarios, para abrir, bueno, no, para leer o escribir en un archivo, más bien, para procesar un archivo, tengo que hacer 3 cosas. Número 1, tengo que abrir el archivo, ¿no? Así de, hagan de cuenta que es su escritorio y le tienen que dar doble clic. Primero lo tienen que abrir. Ya que lo abrieron, van a leer o a escribir lo que ustedes tengan que hacer en ese momento. Y número 3, ya acabé de leer, ya acabé de escribir, ya no quiero seguirlo editando, cerrar el archivo. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el archivo. La función fopen lo que hace es abrir un archivo. Por ejemplo, yo los clientes de un banco los tengo guardados en un archivo que se llama clientes.dat. Aquí realmente no importa el nombre. Yo aquí le podría poner TXT o Introducción a la Ingeniería del Software o IP, incluso un archivo de Word. Lo que ustedes quieran le pueden poner aquí. Pero para no estarnos ahí peleando con las extensiones de Windows o algo, vamos a poner una que no tenga ningún tipo de programa y que lo pueda abrir, ¿sale? Entonces, en este caso, nuestros archivos de datos se van a llamar .dat, ¿vale? Nada más como por convención. Y entonces, lo que le estoy diciendo aquí a este programa es que quiero que abra el archivo de clientes y le estoy pasando una W. Yo tengo 2 opciones para mis archivos, ¿no? Lo puedo leer o lo puedo escribir. Cuando yo lo leo, en inglés leer es read, le voy a pasar una R. Cuando yo escriba, en inglés escribir es write, le voy a pasar una W. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy abriendo el archivo para poder escribir en él porque le estoy pasando una W. Entonces, una vez que yo ejecuto esta instrucción, la instrucción me va a devolver un apuntador.
ese apuntador pues va a apuntar al archivo que está abriendo o, bueno, no al archivo, sino a los datos que está abriendo que están contenidos en el archivo, y en caso de que este archivo no exista, me va a devolver null, ¿no? Así de, pues, no tengo datos para este archivo porque no existe. Como aquí vamos a escribir, si no existe el archivo, va a crear uno nuevo, ¿sale? Entonces, si el archivo es igual a null, pues ya le decimos, este archivo no fue encontrado, pues ni modo, ¿no? Y luego, en caso de que sí lo haya encontrado, es decir, que sí existe, vamos a decirle que nos introduzcan o que nos escriban justamente cuentas, nombres y saldos, y lo vamos a estar poniendo renglón por renglón. Cuando yo ya no quiera escribir, vamos a poner el final de línea. Ahorita les explico cómo se hace eso. Y en ese momento se detiene, deja de pedir datos. Digo, esto nada más es como para que vean cómo se hace el ir pidiendo datos, pero aquí pues le podrían pedir 3 campos y guardarlos y ya, ¿no? Entonces, una vez que yo ya le pedí los datos al usuario, los tengo que guardar. Normalmente nosotros usamos scanf para meter cosas en variables, pero también podemos meter cosas en archivos. Entonces, lo que le estoy diciendo a este scanf es que de lo que yo escribí, me detecte un número, una cadena y un flotante, ¿vale? Entonces, este número quiero que lo guarde en la variable de cuenta, que es la que tenemos aquí, que es un número. Esta cadena quiero que la guarde en la variable nombre, que es una cadena, y por eso no le ponemos el ampersand, porque es un arreglo y los arreglos se pasan por default como referencia. Este es un saldo, que es un double, entonces le estoy pasando 3 cosas. Entonces, ya que leí básicamente estos 3 datos y ya los tengo en una variable, pues voy a seguir pidiendo datos mientras el usuario no haya acabado de teclear los datos, ¿no? Entonces, cada que yo ejecute este while, lo que voy a hacer es escribir el último valor de cuenta, último valor de nombre y último valor de saldo que me pasó. Le tengo que decir que lo voy a guardar en este archivo, que fue el que creé acá arriba, y le tengo que decir el formato. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, cada línea va a tener un número, un espacio, una cadena, un espacio, un decimal, y luego das un salto de línea. Entonces mi archivo se va a ir llenando línea por línea con el número de cuenta, el nombre y el saldo de cada persona. Después me imprime un signo de interrogación, básicamente para decirme, ¿quieres poner otro dato? Y lo vuelvo a leer. Y aquí me quedo hasta que el usuario no me dice que ya acabó de teclear todo y sigue y sigue y sigue ejecutándose. Y en cuanto yo ya le diga, ya no quiero más datos, pues termina y acabé de escribir. Y como les dije, la última operación que hago es cerrar el archivo. Aquí nótese que lo que le escribí el archivo no lo hice con print, sino con fprint, que significa file print, ¿sale? Y finalmente, pues mi return 0 que ya tenía, ¿va? Pues lo voy a ejecutar para que vean cómo funciona. Y cualquier duda ahorita la vemos. Nada más déjenme encuentro mi terminal. Entonces voy a compilar el archivo de estudiantes. Vamos a ponerle ejemplo como siempre. Aquí ya me marcó un error. ¿Por qué me marcó un error si lo acaba de ejecutar? Es que estoy compilando la base de datos de estudiantes, no la de guardaclips, ¿no? Y como no está terminado el de estudiantes, pues por eso marca error, ¿no? Entonces, ejemplo. Y lo ejecuto y me dice, introduce la cuenta, el nombre y el saldo. Por ejemplo, cuenta 1, 2, 3, nombre es Pedrito y tiene 100 pesos, ¿no? Enter. Dame otro. Pues quiero que ahora la cuenta sea la 5896 y que sea Dora compiladora, bueno, Dora nada más, y que tenga 900 pesos. Luego le pongo aquí otro, así al azar, y que tenga 89 pesos. Y le doy enter. ¿Cuándo termino? Porque aquí no me está preguntando cuándo terminar, si se dan cuenta. Sigue ahí activo. Aquí el código me está diciendo que esto va a seguir pidiendo cosas mientras no llegue al final del archivo. ¿Cómo llego al final del archivo? Cada computadora, cada sistema operativo tiene su combinación de teclas para eso, algo más grande.
En este caso yo le voy a poner control D, pero en Windows es control Z. Le pongo control D y ya acabó de ejecutarse. Si yo abro mi computadora, aquí está mi carpeta, se creó un archivo que se llama clientes.dat. Si yo lo abro, aquí ya tiene a los 3 datos que acabábamos de poner. Si se acuerdan, eran Pedrito, Dora y Xu. Y aquí están justamente con su respectivo saldo, su respectiva cuenta y su respectivo nombre. ¿Sale? Entonces, básicamente así se hace. Digo, aquí esto nada más se los puse para que aprendieran a utilizar esa combinación. Pero aquí le podrían preguntar en cada línea, ¿desea seguir capturando más personas? ¿Sí o no? Entonces, eso lo podrían hacer. De hecho, aquí ustedes no van a necesitar esta operación para su base de datos. ¿Por qué? Porque van a leer el arreglo. Entonces, esto se va a repetir mientras sigan teniendo elementos en el arreglo, ¿va? Entonces, más o menos el esqueleto de lo que tienen que hacer en leer datos, no, perdón, en escribir datos, van a necesitar el arreglo, ¿no? Entonces, aquí les falta un parámetro. Estudiante. Estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues creo mi archivo, aquí ya lo tenemos. Luego abro el archivo de la misma forma en la que está aquí. Incluso vamos a copiar todo este código. Y en vez de clientes, el archivo se llama alumnos, ¿no? Va a ser de escritura. En caso contrario, aquí está esperando que el usuario lo escriba, pero yo no lo voy a escribir. ¿Por qué no lo voy a escribir? Porque yo ya tengo los datos. Los datos están aquí en el arreglo de estudiantes. Déjenme poner eso, ahí está. Entonces, todo esto no es necesario. Nada más voy a dejar esa instrucción para que se acuerden y el fclose. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo voy a tener que recorrer mi arreglo de estudiantes hasta n, entonces también necesito aquí el número de estudiantes. Ahorita les corrijo todo esto para que ya tengan la plantilla actualizada. ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues voy a hacer un fprint del archivo que me están pasando. ¿Qué es lo que voy a guardar? ¿Qué tienen los estudiantes? Pues tienen matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno y calificación. Entonces, la matrícula, ¿de qué tipo es? ¿Se acuerdan? De carácter. ¿Carácter? Cadena. Cadena, ¿no? O sea, es bueno. un arreglo de caracteres, entonces es una cadena, ¿va? Ok. ¿Y luego el nombre? Igual cadena. Cadena. Y el apellido también, y el otro apellido también, y la calificación, Flotante. flotante, ¿no? Entonces aquí ya tendrían que poner decimales o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a guardar? Esta era la matrícula. ¿La matrícula de quién? Del estudiantes, bueno, estudiantes. Exacto, del estudiantes, o sea, estoy recorriendo este arreglo del que estoy recorriendo ahorita. Entonces, ¿aquí qué sería? Estudiantes y... ¿qué? Punto. Matrícula, ¿no? Exacto. Y luego el nombre, y luego el apellido, y así sucesivamente, ¿sale? Y ya que acaben eso, ni siquiera necesitan este código. Ya lo cierran. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo se va a escribir? Sí, profe. Va. Entonces, Yo tengo una duda, profe. dime. La extensión del archivo en donde se va creando, ¿es distinto cómo va escribiendo? Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Punto texto me escribe, creo que en forma binario, creo, anteriormente, De ¿no? hecho, si tú lo pones así, o sea, sin extensión, el icono que te pone, digo, ahorita no se ve, porque creo que ya lo borré. El icono que te pone el sistema operativo aquí es como un archivo con puros ceros. Pero si tú lo lees con el programa, sí se puede leer, ¿no? Entonces, no te preocupes mucho por que tú no lo puedas ver. Lo importante es que lo pueda ver tu programa.
¿Sale? Ah, ok, vale, sí. Va, El profesor. dime. Y en el caso de, mm, bueno, aquí no sé si usted lo esté compilando en su computadora o en un compilador independiente al del Replit. Para subir o bajar el archivo a la nube, me supongo que se crea en la nube o... En Replit se va Ajá, a crear, de hecho, bueno, ahorita lo ejecuto allá, pero en Replit se va a crear este archivo. Ven que están todos los programas ahí del lado izquierdo, ahí va a aparecer el archivo, ¿no? Se crea solito, ¿no? Ustedes no lo tienen que poner. Buenas tardes. ok. Para comunicarme. Bueno, ahorita hago el ejemplo para que vean que no les miento. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿dudas con esto? Una última vez. Bueno, entonces, ya les di el acordeón, ¿no? Lo voy a quitar. Esto no se los voy a pasar. Eso ustedes piensen. Bueno, ahí va a estar la grabación de todos modos. Que les cueste al menos copiarlo. ¿Va? Y luego tenemos la otra operación, que es la de leer las cuentas, ¿no? Entonces el proceso es básicamente el mismo. Yo tengo que crear una cuenta, tengo que crear un nombre, tengo que crear un saldo, tengo que crear un archivo, tengo que abrir el archivo, pero en lugar de abrirlo para escritura, lo voy a abrir para lectura. ¿Se acuerdan que dijimos R para leer? Pues nada más le paso aquí una R. Y lo mismo, si no lo puede abrir, me dice que el archivo no fue encontrado, y en caso contrario voy a tener que, digo, aquí lo está formateando para que se vea en formato de tabla y demás, pero lo que vamos a hacer es utilizar fscan, que funciona muy, muy parecido a scanf, solo que aquí en vez de pasarle solo variables, le tengo que pasar el archivo que voy a leer, el formato que quiero reconocer de cada línea, y dónde voy a guardar cada cosa, que en este caso va a ser en los campos de una estructura, ¿sale? Entonces, mientras no llegue al final del archivo, tiene que seguir y seguir haciendo esto, ¿va? Entonces, la diferencia entre leer y escribir es que cuando yo leo, utilizo fscanf, y cuando yo escribo, utilizo fprintf, ¿sale? Entonces, vamos a ejecutar el de recuperar cuentas para que vean qué pasa. Entonces, recuperar cuentas, por ejemplo, y aquí ya me está marcando errores porque creo que le borré algo. Algo así. No sé qué dice ahí, pero bueno. Ejemplo. Y ahí está, si se dan cuenta, me trajo, digo, aquí lo imprimí en formato de tal y demás, pero ustedes no van a tener que hacer esto, solo lo van a tener que meter en una estructura. Entonces aquí ya me dijo, mira, en este archivo está la cuenta 123, el nombre es Pedrito y el saldo es 100, ¿no? Digo, aquí me faltó acomodar un poquito más los números, pero bueno, ¿va? Entonces, mapeando esta información a nuestra base de datos, que sería la parte de leer datos, entonces otra vez voy a necesitar el arreglo de estudiantes, voy a necesitar el número de elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues otra vez, tengo que crear un archivo. Tengo que crear, bueno, todo este código lo voy a replicar. Entonces aquí, ¿qué archivo voy a abrir? Pues ya dijimos que es el de alumnos. Y aquí en lugar de hacer todo esto, solo voy a dejar el fscan. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No es cierto, sí necesito ese while. ¿No? ¿Por qué está dos veces fscan? Porque este lee uno y después le pregunta al programa, ¿hay otra línea por leer? Sí, y entonces sigue ahí mientras haya líneas por leer. Siempre tengo que leer al menos una, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que crear un estudiante. ¿Sí? Y los estudiantes ya dijimos que tienen nombre, apellidos, matrícula y calificación, ¿no? Entonces aquí, ¿qué datos voy a leer? Ya habíamos dicho que la matrícula es una cadena, el nombre es una cadena, que el apellido es una cadena, el otro también, y que el saldo es un flotante,
¿no? Entonces aquí, si estoy leyendo una cadena, ¿dónde la voy a guardar? Ah, pues en el campo nombre, digo, en el campo matrícula del estudiante, ¿sí? Luego, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues lo mismo, pero con el nombre. Ah, y lo mismo con los apellidos, y así con cada campo, ¿sale? Y luego, ya que hice eso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a preguntar, ¿hay más archivos por leer? No, pues sí. Entonces vuelvo a replicar exactamente la misma instrucción. Pero antes de replicarla, ¿qué tendré que hacer? Lo tengo que meter en el arreglo de alguna forma. ¿Tengo alguna función que agregue un alumno en un arreglo? Pues sí, ¿no? Es... ya lo perdí. Agregar alumno, que recibe un arreglo de estudiantes, un estudiante que nosotros ya construimos a partir del archivo y el número de registros. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a mandar a llamar a agregar estudiante. Bueno, alumno. ¿Qué le voy a pasar? Ya dijimos el arreglo de estudiantes, el alumno que acabo de crear y el número de registros, ¿no? Y listo. Y luego repito otra vez esta instrucción que ya la puse acá y cierro. ¿Dudas? Digo, hay falta completarle cosas. Profe, para la práctica, ¿quiere que tenga ya unos ciertos estudiantes ya agregados? ¿O... No, yo lo pruebo con algunos y ya si carga, con eso es suficiente. Ah, vale. Va. ¿Alguien más? Sí, sin dudas. Seguros. Va. Entonces, pues eso es lo que queda por hacer de práctica. Acuérdense que mañana es su último cuestionario. Les voy a preguntar ¿qué les dije? De memoria dinámica y de esta parte de estructuras. de estructuras, gracias. ¿Sale? Entonces, voy a profundizar más en lo de estructuras porque fue a lo que le dediqué más tiempo. Lo de memoria dinámica y esto lo vi en una clase, entonces no hay mucho que preguntar. Pero pues, a lo mejor, ¿y qué significa la RNF Open? ¿Qué significa? ¿No? O sea, conceptos muy básicos, ¿vale? Entonces, seguros que no hay dudas. Va a preguntar, bueno, la parte cuando empieza a abrir el archivo, la extensión para leer o escribir. Sé que hay otras extensiones, pero nos quedamos nada más con leer y escribir. Sí, con esas nada más, ¿va? Ah, vale, sí. Ok. ¿Bien más? Va, perfecto. Entonces, si no hay dudas, bueno, nada más recordatorios, les mandé ya todas sus calificaciones de cuestionarios, todas sus calificaciones de prácticas. Pueden reponer un cuestionario, los voy a aplicar el lunes, me tienen que avisar porque esos los voy a rediseñar, no va a ser el original. Las prácticas que vayan a reponer sí es la misma que les dejé, esa la pueden entregar hasta el lunes. Por ejemplo, si no hicieron la 3, pues la pueden hacer de 0 y me la entregan el lunes. Y, ¿qué más? Profesor, ¿cuál? perdón, ¿cómo estuvo esto de las prácticas? Pueden reponer una práctica, Ajá. va a ser la misma que les dejé durante el semestre y tienen hasta el lunes para entregarla. ¿Va? Ok. Y los cuestionarios, eso sí, son diferentes, entonces no va a ser el mismo cuestionario, ¿va? Profe, ¿y las prácticas se entregan al mismo link o a su correo? Eso es una buena pregunta. A mi correo, ¿va? Ahorita les pongo las instrucciones en el grupo de Telegram, ¿va? Ok, gracias. Profe, ¿ya calificó la práctica de código Morse? No, la voy a calificar yo creo que entre mañana y el viernes, ¿va? O el sábado. Más tardar el sábado ya tienen esa calificación. ¿Alguien más? Profesor, para el módulo de eliminación de alumnos para los 2 puntos extras, ¿entonces se lo entregamos hasta que entreguemos la práctica o se lo enviamos antes? No, en la práctica, ¿va? De acuerdo. Sí, les había dicho que me mandaran nada más el código por correo, pero pues si lo hacen ya pónganlo en la práctica y yo me fijo si lo implementaron o si lo descartaron, ¿sale? Ok, de acuerdo, gracias. Va. ¿Alguien más? Entonces ya nada más ya para terminar, ¿sería solamente el puro código el que se va a mandar esta vez? ¿Cuál, perdón? De esta práctica que se va a terminar.
Sí, solo este archivo. Este archivo tal cual que les pasé es el que me tienen que mandar. Oh, Ya no tienen que hacer documentación, ni dice nada, porque eso ya lo hicieron conmigo. Bueno, estoy suponiendo que lo terminaron ese día. Ahorita checo el formulario, pero ya voy a considerar que todo el mundo lo hizo muy bien, porque son muy buenos en ingeniería de software. Entonces ya nada más el código, ¿va? ok. ¿Alguien más? Profe, y para entregarlo de que lo vamos a hacer en equipos, ¿vamos a entregar las dos partes? ¿Cuáles dos partes? Bueno, del equipo donde se va a entregar, ¿todos vamos a entregar el mismo archivo o solamente uno lo va a entregar? Con uno. Ahí en el formulario les voy a poner un campo para que pongan todos sus nombres, ¿va? Ok, entonces solamente uno va a entregar el formulario. Exacto. Y ahí me Ah, ponen ok. el nombre de quien lo hizo, ¿va? Ok, gracias. Vale. No, a ti. ¿Alguien más? Ok. Hablen ahora o callen para siempre. Va. Si no, si tienen dudas o algo, me avisan y mañana lo checamos antes de aplicarles el cuestionario. Después hacemos el cuestionario y si en la semana o algo tienen dudas, vemos si agendamos una sesión de dudas el lunes o el martes, ¿va? Ok. Sí, profe. Entonces, si ya no hay más dudas, pues básicamente doy por terminado el contenido del curso. Espero que les sirva y entonces mañana ya los despido como se merecen, ¿sale? Entonces, igual si ahí como está poniendo Cristian, si necesitan equipo, pues pónganlo en el grupo de Telegram y ahí se pueden pues responder, ¿sale? Entonces, bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Cuídense. Profesor, yo tengo una duda, pero no de esta práctica.